En esta ocasión, en Cultura Grimos, vamos a empezar una serie que llamamos La CIA contra Todos, esa agencia central de inteligencia del país más poderoso del mundo, Estados Unidos, que funge como una auténtica policía en todo el mundo. Lo es el FBI para asuntos internos, lo es el servicio secreto, sobre todo para la seguridad del presidente, y a mi entender el verdadero gobierno, el verdadero poder político, militar, económico y hasta cultural, descansa en la Agencia Central de Inteligencia, no solamente para Estados Unidos, sino sobre todo para su política exterior, porque un país imperial, un país que amenaza, domina, controla casi la totalidad del orbe, necesita una institución de esta naturaleza. Y en esta ocasión nos vamos a centrar en la cacería, en la persecución que desarrolló la CIA contra el Che Guevara. Me voy a basar principalmente en este libro de los investigadores e historiadores Adís Cupul y Froilán González, cubanos, cuyos libros han sido traducidos a varios idiomas, entre ellos el francés, el inglés, el neerlandés, el chino, el portugués, el griego, ruso, turco, alemán. Ellos sostienen la teoría, después lo vamos a ver, de que fue la CIA la que decidió ejecutar al Che Guevara en 1967 en la escuelita de La Higuera. Recuerden que estos videos de Cultura Grimos tienen como función principal mostrar, dar a conocer o mostrar un enfoque, si ya lo conocen el tema, para que después ustedes desarrollen una investigación más amplia por motivos de intereses personales, de curiosidad, de cultura general, o que busquen profundizar, con que les sirva como referencia bibliográfica algún dato, algún autor, o decidir dar otro enfoque o ampliar un poco el rango de la información que manejan. Con eso se cumple la finalidad de estos videos. La CIA siempre estuvo tras el Che Guevara. Desde que el joven médico Ernesto Guevara, aún no era conocido como el Che, participa brevemente y de una manera muy discreta en Guatemala, cuando la CIA precisamente está interviniendo ese país junto con la United Fruit Company, porque su presidente elegido democráticamente, Jacobo Arbenz, estaba haciendo una reforma agraria radical. Ni siquiera era ni socialista ni comunista. Simplemente estaba haciendo del tipo de Lázaro Cárdenas en México una reforma agraria radical. Con eso fue suficiente para que intervinieran los brazos imperiales de Estados Unidos. Y el Che Guevara, la CIA y la United Fruit Company derrocan a ese gobierno progresista de Arbenz. Nada pudo hacer el gobierno, ni se armó a la población. Lo que sí sucedió en Cuba, Castro, que es un gran estratega en la política y en lo militar, hizo las milicias armadas en los cubanos y por eso se pudieron defender cuando los invaden, precisamente orquestados por la CIA, la invasión a Bahía de Cochinos, en Playa Girón, y son derrotados los invasores cubanos anticastristas financiados por la CIA. No tanto por el gobierno de John F. Kennedy, ese sería asunto de otro video, y por ahí podríamos terminar en el asunto del asesinato y quién y por qué asesinaron a Kennedy. Pero regresando a nuestro asunto, hay testimonios grabados en audio, hay un CD de canciones al Che Guevara, donde entre canción y canción hay testimonios, entrevistas,
y se mencionan a guatemaltecos que participaron en la breve resistencia contra la CIA en los años 50, que el joven Ernesto Guevara llegó a solicitar un arma, a pedir instrucciones en lo que pudiera colaborar en la resistencia. Fue poca o nula realmente lo que pudo hacer el joven Guevara. Busca asilo en la embajada en Guatemala y de ahí se viene precisamente a México, donde encuentra a Fidel Castro y a los otros expedicionarios que intentaron, mejor dicho, asaltar el cuartel Moncada y que iban a ser futuros expedicionarios, ahí sí, en el Granma, en el bote Granma, hacia la isla de Cuba e iniciar la Revolución Cubana. Pero desde ahí, desde sus acciones en Guatemala, la CIA tenía conocimiento del Che Guevara. Y cuando se estaba preparando precisamente con el resto de los cubanos para iniciar acciones guerrilleras en Cuba contra la dictadura de Batista, cuando son arrestados por asuntos migratorios y también se dan cuenta que de los planes que tenían para derrocar a Batista, se sabe también que Guevara, cuando es interrogado por las autoridades mexicanas de migración, él se confiesa marxista, incluso se pone a discutir de marxismo contra la persona que lo está interrogando, etc. También es de conocimiento de la CIA. Por supuesto, cuando triunfa, cuando es comandante, cuando Castro lo designa comandante de una de las columnas guerrilleras en Cuba, ya es perfectamente identificado, ya no como alguien potencialmente peligroso, como alguien que va destacando, sino como una figura central en la izquierda latinoamericana. Y ni se diga durante su gestión en el gobierno cubano, como presidente del Banco Nacional de Cuba, como ministro de Industria, como gran embajador de la Revolución Cubana, que viajó por todo el mundo representando a ese gobierno. Pero después desaparece. Por ahí del año del 65, simplemente desaparece de la escena pública. Ya no ejerce sus cargos, ya no se le ve en los trabajos voluntarios, ya no se sabe nada de él. La CIA aprovecha la situación, ellos tampoco saben dónde está, no saben que se había ido al Congo, en África, a dirigir una columna de cubanos que iban a ser asesores y apoyar a los congoleños en su lucha de liberación. Pero no lo sabe la CIA. Y ellos aprovechan para echar a andar toda la maquinaria de desinformación en la guerra psicológica de baja intensidad. Entre ellos que está, como menciona Paco Ignacio Taibo II en su biografía sobre el Che, que está recluido en el sótano de una fábrica en Las Vegas, y se pregunta Taibo, ¿y desde cuándo hay fábricas en Las Vegas? Que Fidel Castro, tras una discusión, sacó la pistola y lo mató, etc. Que se había pasado a los servicios estadounidenses con todos los archivos cubanos, en fin, una serie de desinformación, sobre todo tratando de provocar para que los cubanos, los mandos medios que querían al Che, que estimaban al Che, cercanos a él, dijeran la verdad, dijeran no pasó, no nos traicionó, no lo mató Fidel, está vivo y está en tal parte haciendo tal cosa. Y después que el Che Guevara se dirige a Bolivia, donde finalmente muere, ahí tampoco la CIA estaba al principio, cuando este grupo guerrillero que apenas estaba iniciándose en Bolivia en el 67, que estaba en etapa de preparación, pero ya sobre el terreno donde iba a actuar, y que es descubierto accidentalmente, y la policía y el ejército tienen noticias de gente armada, sin saber exactamente a qué se enfrentaba. Sabía que había gente armada, podían ser narcotraficantes, y
Finalmente se sabe que son grupos guerrilleros, que son de izquierda, el Ejército de Liberación Nacional, como así bautiza el Che a su grupo, lanza un comunicado y se sabe abiertamente que es un grupo marxista armado en una época en los 60 en la que salieron por todas partes como influencia de la Revolución Cubana. Pero la CIA no creía que estuviera ahí. ¿Para qué Bolivia? También se creía que estaba en Santo Domingo, en República Dominicana, apoyando a Camaño, en Vietnam, en fin, pero Bolivia no era un lugar en el que se creyera que el Che pudiera estar. Sin embargo, conforme van avanzando los primeros meses, van teniendo algunos datos sueltos en los cuales ya van sintiendo que podría ser cierta la información de que el Che Guevara está en Bolivia o había estado en Bolivia. Y ahí nos vamos a centrar en los trabajos de la CIA, ahí cuando va obteniendo, primero, aunque no estuviera seguro que el Che estuviera ahí, la CIA de todas maneras estaba en todos los levantamientos armados en Latinoamérica en ese momento. Pero cuando va teniendo más pruebas, se va interesando más en ese país y los apoyos de la CIA van llegando con mayor intensidad. Por ejemplo, el 27 de marzo de 1967, todavía no se sabía que el Che estaba ahí, eran los primeros días de las acciones guerrilleras, llega el teniente coronel Raymond Weber del octavo grupo de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, con el famoso mayor Ralph Pappy Shelton. También se sabe que el así conocido Julio Gabriel García, agente de la CIA, tortura a campesinos de la zona de Masicuri que llevan a Valle Grande. En los interrogatorios son torturados, porque una de las tácticas de guerra sucia contra levantamientos armados por parte de Estados Unidos es amedrentar, amenazar, raptar, violar, quemar cultivos, meter miedo a los campesinos y esas zonas para que no apoyen a los guerrilleros, porque un guerrillero si se queda sin el apoyo popular de los campesinos, se queda aislado, no repercute militar ni políticamente y prácticamente los encierran y los dejan sin medios de vida. También es una forma de irlos eliminando y disminuyendo. Estados Unidos envía veteranos de la guerra de Vietnam, que en ese momento ya se estaba desarrollando, son enviados a Bolivia para hacer un curso intensivo, para entrenar a los soldados bolivianos que no tenían experiencia, que eran prácticamente unos adolescentes de 16, 17 años, que no tenían experiencia en este tipo de luchas. Una lucha contra una guerrilla no es lo mismo que una guerra convencional entre dos ejércitos, y deciden formar destacamentos que se conocieron después como Rangers bolivianos. Aquí la CIA utiliza cubanos anticastristas, de esos cubanos de clase media, sobre todo, aspiracionistas, diríamos ahora en México, que salieron de Cuba, sobre todo que se fueron a Miami, anticastristas, son utilizados, son el personal idóneo que utiliza la CIA. Y un agente de la CIA de origen cubano, conocido como Eduardo González, se hace pasar por periodista enviado por Fidel. Había un guerrillero boliviano, Jorge Vázquez Viaña, conocido como El Oro, que es capturado en los primeros días que inician las acciones guerrilleras contra el ejército, y no hablaba en los interrogatorios, no daba información, y la CIA elabora un plan. Hace que un pseudoperiodista haga una protesta porque no lo dejan entrevistar al Oro, y el Oro se da cuenta de estas protestas y finalmente entra este pseudoperiodista y empieza la entrevista con el Oro. ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo te tratan? Y en un momento le dice,
en realidad soy enviado de Fidel, no soy periodista, pero Fidel me envía para saber del Che. Hace mucho que no sabemos de él, danos información de él. El oro es engañado, a final de cuentas con acento cubano de este pseudoperiodista, y informa que ahí está el Che. Pero la CIA es cautelosa, sabe que puede ser una desinformación, sabe que estos guerrilleros en cualquier parte del mundo pueden decir, si te capturan, di que aquí está el Che, si te capturan en otro lado, di que aquí está el Che. Y la CIA va a recibir informes que el Che está en 20 lados al mismo tiempo. Finalmente, en las torturas asesinan al oro, lo llevan al cadáver en un helicóptero, lo arrojan en la selva boliviana y mencionan en la prensa oficial que se escapó de la cárcel en Camiri donde estaba. La CIA ya a través de la embajada de Estados Unidos en Bolivia, a través de los cuerpos militares que envían como asesores, tienen controlado ya todo el territorio boliviano. Realmente el gobierno del general Barrientos no controla, no tiene el dominio de su país, sino que lo tiene que compartir con la CIA, quien controla teléfonos, el correo central, los principales diarios, los medios de información. Aquí viene un personaje muy particular, se llama Antanas Dambrava. Él es de origen lituano, fue el jefe de la desinformación en Bolivia y en otras partes del mundo. Desde la Segunda Guerra Mundial colabora para el ejército de Estados Unidos, tendiendo cortinas de humo, dando información falsa para los fines de Estados Unidos. Trabajó en Alemania Oriental, en 1962 recibe la Medalla de Honor al Servicio por la crisis de los misiles. Estados Unidos le otorga esta distinción, esa crisis de los misiles, recuerden cuando la Unión Soviética, de forma secreta, da misiles con cabezas nucleares a Cuba, apuntando directamente a Estados Unidos. Son descubiertos por aviones espías de Estados Unidos y ahí se desata la crisis que casi termina en un enfrentamiento nuclear, o al menos eso lo hizo aparecer este jefe de información. Yo creo que nunca hubo un peligro real, pero si se decía a la población, sobre todo Estados Unidos, que íbamos a estar al borde de la desaparición del desastre nuclear por culpa de los cubanos, pues imagínense cómo iban a dejar pasar esa enorme oportunidad de poner a Cuba como los máximos villanos del mundo. Después de la crisis de los misiles, es enviado a Saigón para cubrir la guerra de Vietnam, también a El Salvador, otro país donde había crisis también por levantamientos armados, a Argentina durante la dictadura militar. Richard Nixon, el presidente estadounidense, lo nombra agente diplomático vitalicio. Tenía carta abierta para ir a otros países, a las embajadas, a acceder a los archivos, sobre todo con la finalidad de publicar, de hacer una red de información falsa a los intereses de Estados Unidos. Y este agente actúa en Bolivia. Llega a Bolivia, clausuran varias revistas que podían apoyar al movimiento del Che Guevara, y tanto en radio, televisión y prensa, en aquellos momentos, toda la información que salía en contra de los guerrilleros, que mataban o perjudicaban a los campesinos, que era una injerencia del gobierno de Castro, en fin, toda esa desinformación para que la guerrilla no consiguiera, sobre todo el apoyo popular. No les interesaba las protestas de gobiernos de otros países o los apoyos. Esta desinformación siempre va dirigida, como lo sucede actualmente, insisto, en el caso de México, donde yo vivo, donde hay un gobierno no tan neoliberal, por ahí de centro, con algunas cosas de izquierda, si se le podría llamar así, pero aún así es atacado ferozmente todos los días con mentiras, tal cual, con información falsa. Pero va dirigida la información falsa
a la gente común y corriente que por falta de tiempo, no por falta de capacidad, sino porque todo el día, desde que sale el sol hasta la madrugada, en cuestiones de su trabajo, en cuestiones cotidianas, de pagos de servicios, de traslados, de atención a la familia, etc. Y que no le queda ninguna energía para informarse. Y que cuando lo hace, acude, por las razones que acabo de explicar, a lo más accesible, rápido y fácil y digerido, para no consumir ni más energías ni más tiempo en analizar información, porque la información no solamente se tiene que recibir, se tiene que analizar y comparar y luego tomar decisiones. Y una gran capa de la población, repito, no por falta de capacidad intelectual, no porque sean tontos, sino porque tienen que sobrevivir. El sistema capitalista eso lo hace a propósito. Te pone que ocupes toda tu energía y tu tiempo en trabajar para conseguir la chuleta diaria y para hacer los pagos de servicios correspondientes y traslados, y luego para consumir sus productos de su sistema, de tal manera que no te quede tiempo para reflexionar, analizar o intervenir en asuntos del sistema, de cómo funciona el sistema. Entonces la gente accede a lo más fácil y rápido y que ya esté digerido. Y si se dan cuenta, esta gente común y corriente, por llamar de alguna manera, ya no hace análisis ni hace comparación, toma encabezados de noticias y los comparte, como se dice ahora en redes sociales. Y ese es su argumento. Un encabezado, ni siquiera toda la noticia completa, un encabezado que dijeron en otra parte. Y ya lo da por cierto. Y muchas veces sabe que puede no ser cierto. Pero ahí sí se hace tonta y dice, lo paso así. Total, a lo mejor y si lo repetimos 1000 veces, a eso van estas propagandas de desinformación. Y sobre todo atacan a esa parte del cerebro que hemos heredado de nuestros antepasados y que actúa por instinto, por miedos, por protección, por tener esa seguridad, sobre todo biológica, de sobrevivencia. Atacan a esos instintos. Y la gente acude a esos medios de comunicación tradicionales, cooptados que sirven para los intereses del sistema. Imagínense cómo será esa información que reciben. A eso van las estrategias de desinformación. Desde 1960, Richard Helms tomó el mando de la CIA. Tras el fracaso de la CIA, como les dije, en la invasión a Cuba, que no lograron derrocar a Castro, estableció director de la CIA el proyecto Cuba, que era asesinar a los 3 líderes de la revolución cubana, Fidel, su hermano Raúl Castro y al Che Guevara. Hay por ahí un libro que documenta los cientos de intentos de asesinato en contra de Castro, por ejemplo. Y también, posteriormente a la campaña guerrillera del Che, la CIA siguió actuando en Bolivia, pero vamos a centrarnos en el asesinato del Che. La guerrilla del Che fracasa en el sentido de que no logra tomar el poder en Bolivia y extenderse a los otros países de Sudamérica, como lo había establecido el Che, él mismo lo escribió. El mensaje fue dado en la Tricontinental y él pretendía de hacer de la cordillera del Andes lo que antes fue la Sierra Maestra, donde él y su grupo con Fidel Castro hicieron la Revolución Cubana, en esa cordillera de Cuba. Dijo, vamos a hacer lo mismo en los Andes para toda Latinoamérica, y que en Latinoamérica haya 2, 3, muchos Vietnam, porque la guerra de Vietnam estaba demostrando que Estados Unidos no era invencible y que un país podía ser autónomo, libre y decidir su propio futuro sin que intervenga Estados Unidos.
Pero el Che Guevara es capturado en octubre del 67 en un pueblito de Bolivia, del sudeste, que se llama La Higuera, cerca de Valle Grande. Ahí llega otro agente de origen cubano, Félix Rodríguez, se hace llamar ahí Félix Ramos, llega a la escuelita, incluso llega él en lugar del jefe de la inteligencia boliviana, como no cabían en el helicóptero, llega el comandante de las Fuerzas Armadas y el agente de la CIA, Félix Ramos. A él se le puede ver en una foto poco antes de que el Che Guevara fuera ejecutado, ya cuando era prisionero ahí en Bolivia. Se cuenta que este agente de la CIA, Félix Ramos, entrevista, por supuesto, al Che Guevara, llegan a los golpes, se insultan mutuamente y el Che logra derribar de una patada al agente cubano, que también el agente cubano había zarandeado al Che, lo había jalado de la barba, según testimonios de algunos de los soldados bolivianos que estaban ahí. Es Félix Ramos quien toma fotografías al famoso diario del Che, diario de campaña, le toma fotografías en el patio de la escuelita, y él, en este libro de la CIA contra el Che, los autores dicen que recibe un mensaje cifrado con la orden de ejecutar al Che, pero no dicen de dónde lo recibe, si del gobierno boliviano o de la CIA, de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia. Aquí hay una discrepancia muy importante. Paco Ignacio Taibo II, el gran autor de la gran biografía del Che Guevara, está en desacuerdo con los autores de este libro, con Froilán y Adís Cupul, porque Taibo II sostiene que la orden de ejecutar al Che Guevara fue dada por una junta del gobierno boliviano, del general Barrientos. Y sin embargo, Adís y Froilán, en este libro que le menciono, La CIA contra el Che, dicen que no, que fue la CIA. Y los dos son especialistas en el tema del Che Guevara. Incluso los tres autores, Taibo, Froilán y Adís Cupul, tienen un libro que escribieron juntos que se llama El año en que estuvimos en ninguna parte, algo así, que relata la campaña guerrillera del Congo que mencioné hace un momento, del Che Guevara en el Congo en el año del 65. Entonces, dos personajes de la izquierda latinoamericana, autores, no están de acuerdo en quién dio la orden de ejecutar al Che Guevara, pues estamos ante un gran problema, en el cual incluso suponemos que ni siquiera los bolivianos, los altos mandos de ese momento y de la CIA, incluso tampoco han de saber. En ese cruce de información, porque en el gobierno boliviano había gente que no quería matar al Che Guevara para otros fines, un juicio político, darlo a conocer derrotado al mundo, en fin, y dentro de la CIA, dentro del gobierno de Estados Unidos, pues también, si el mismo presidente Kennedy no compartía los mismos puntos de vista con la CIA, tampoco en estos temas de ejecutar al Che Guevara, ¿qué era mejor para sus fines? Exponerlo derrotado vivo y después qué hacer con él. ¿Cómo lo ibas a mantener en alguna cárcel especial? ¿Iba a haber intentos de rescatarlo? En fin, total que se recibe, eso sí es cierto, todas las fuentes lo confirman, de uno y de otro lado, hay una orden, hay un mensaje cifrado para ejecutar al Che Guevara. Y después de la ejecución del Che Guevara, sigue actuando la CIA. En el diario del Che lo mutilan, lo tergiversan, tratan de confrontarlo ahí contra Castro. También están al cadáver del Che le cortan las manos para su identificación. El ocultamiento del cadáver del Che, que duró 30 años hasta que en el 97 el gobierno cubano logra expatriar, encuentra primero los restos, porque durante esos 30 años nunca dijo el gobierno boliviano ni la CIA
dónde habían enterrado, de forma clandestina lo hicieron, el cadáver del Che junto con el de otros compañeros guerrilleros. También está el caso de Debré, Regis Debré, el intelectual y escritor francés, de Ciro Bustos, el colaborador argentino, que fueron hechos prisioneros cuando todavía la guerrilla del Che estaba funcionando, y también contra ellos va la CIA. Y también tenemos el testimonio del exministro del Interior de Bolivia, Antonio Arguedas, que si no me equivoco fue el que facilitó que el microfilm del diario del Che en Bolivia saliera a Chile, donde estaba un gobierno de izquierda con Salvador Allende, y de ahí, como en cuestión de película, diera la vuelta por varios países hasta llegar a manos de Castro en Cuba, que editó el diario del Che en Bolivia en forma gratuita, sale algo al pueblo cubano. También tenemos que después del Che Guevara, de la muerte del Che, los gobiernos que hubo en Bolivia estuvieron marcados de sangre, y no por guerrilleros de izquierdas, sino por las mismas luchas internas por el poder entre militares. Después siguieron gobernando el país muchos militares, los cuales sufrían golpes de Estado por sus antiguos compañeros militares, y también la CIA tuvo injerencia para decidir en los destinos de este país, por ejemplo, contra el general Obando y Juan José Torres, contra esos gobiernos. Así damos por concluida esta primera emisión de la CIA contra todos. Posteriormente vamos a ver las operaciones de esta agencia de inteligencia contra otros personajes, tanto dentro del territorio de Estados Unidos como fuera. Gracias por ver este video, deja tus comentarios, suscríbete. ¿Qué más nos puedes decir acerca de la CIA, en este caso, contra el Che Guevara? Muchas gracias por tu atención y nos vemos en otro video de Cultura Grimos.